Ahora sí, vamos con nuestro invitado, el señor Ariel Muñoz, que se encuentra conectado ya con nosotros para conversar de un tema interesante que tenemos que estar pendientes todos los panameños. Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica. Bienvenido, el alto costo de la luz, bienvenido. Sí, cómo no, estimado Orman, si le agradece la oportunidad en su espacio radial muy escuchado a nivel nacional. Y en efecto, en nombre del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de la República de Panamá, nos permitimos tu espacio muy escuchado para dejar claras algunas posiciones dentro de lo que tiene que ver en este momento con la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que está sentada en la mesa de diálogo en la ciudad de Peñalolén, donde actualmente están sin avanzar al segundo punto sobre el tema de la canasta básica y algunos aspectos que ya prácticamente faltan mínimos para completar ese tema. Sin embargo, el tema que a nosotros nos atañe es el relacionado con un aspecto que se va a tocar oportunamente en esa mesa, que es el de la tarifa eléctrica y los costos de la electricidad que se manejan y que paga el pueblo panameño por el servicio que se les presta. ¿Okay? Nosotros, en primera instancia, queremos anotar que uno de los aspectos que impacta los costos de la tarifa eléctrica es la alta ineficiencia de manejo de la empresa de transmisión eléctrica. Esencialmente ocurrido o que se dan por una deficiencia administrativa que tiene que ver con la alta burocracia y por el manejo politiquero o político que se maneja dentro de la entidad. De esta forma, contrario a las medidas de autoridad que planteó el gobierno recientemente como respuesta a la grave situación social que se ha hecho evidente durante estos últimos días y semanas, en la empresa de transmisión eléctrica tenemos cerca de 13 cargos de alta gerencia, con personales todos jubilados, con salario de jubilado y con cargo que ninguno está por debajo de los $5,000. Cuando los 5,000, cuidado, me estoy quedando con el más bajo. Okay. Así que tenemos el caso concreto, comenzando con el gerente general, que solo, sin contar los gastos de representación, están en los $12,885, el subgerente $7,000, y así nos vamos, de manera tal de que pareciese una burla cuando en la empresa de transmisión eléctrica comienzan a hacer destituciones de trabajadores con salarios de menos de $700, $800, y sin embargo mantienen emplanillado a personas jubiladas y que pareciese que no hubiese personas jóvenes capaces de realizar estas actividades. Usted habló de la mesa, usted habló de la mesa de trabajo. Yo quería preguntarle de la mesa de diálogo que se está dando y obviamente uno de los temas obviamente tiene que ser también este aumento de la tarifa eléctrica. ¿Usted tiene representación? Bueno, nosotros pertenecemos a la CONUSI. Por consiguiente, por supuesto que la representación del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de Panamá se escuchará dentro de los planteamientos que se van a desarrollar dentro de esta mesa. Okay, y muy pronto te puedo hacer algunas observaciones al respecto, aunque no es a mí y al sindicato en forma particular directa quien le compete hacer esas observaciones. Okay. Pero fíjate, otro aspecto, la planilla en ETESA, con la entrada del actual gerente general, Carlos Mosquera, se ha incrementado, y no con trabajadores de campo ni de base, sino con personas de confianza que inclusive son nombradas con salarios mayores a los de trabajadores que hacen las mismas funciones. De manera tal de que pareciese una burla estas medidas de austeridad cuando las acciones que se vienen desarrollando en la estatal empresa de transmisión eléctrica de TESA van a contraparte con las acciones que dice el gobierno que se van a realizar. Por otro lado, tenemos que señalar que un aspecto que consideramos fundamental es que no se permita que funcionarios de la Asamblea de Diputados actualmente trabajan también emplanillado en la empresa de transmisión eléctrica. No, y esto es nuevo. Que hemos denunciado reiterativamente. Esto me acabo de enterar, Pablo. Sí. Por ejemplo, el diputado suplente de Raúl Pineda es el actual director de recursos humanos de TESA.
y ha implementado una política de hostigamiento y de persecución a los trabajadores que apoyan a esta organización sindical, justamente por la posición de esta organización sindical en contra de los actos de corrupción y los malos manejos que se dan dentro de esta empresa. ¿Ok? El señor Alexis Ayala, que actualmente es el director de Recursos Humanos, es diputado, cobra salario en la Asamblea y cobra salario como director de Recursos Humanos. Esta práctica nosotros la hemos denunciado y le ha costado inclusive acciones antisindicales y que favorecen inclusive a un grupo de trabajadores que han sido premiados para tratar de convencer a muchos de nuestros compañeros de que renuncien al sindicato y conformen un sindicato amarillo. Pero lo que me ocupa... Disculpe que me ría, pero es que aparecen unas cosas que yo me quedo sorprendido, Paulé. O sea, esto es increíble. No, está ocurriendo. Esto es como una galletada. Sí, por eso que nosotros decimos que estas medidas de austeridad que el gobierno recientemente publicó y que son de conocimiento general parecieran una burla, cuando la situación en el sentido práctico es que ellos piensan que esa reducción del 10% de la planilla debe hacerse con el hijo de la cocinera o con las personas que tienen una menor grado salarial. La posición del sindicato es que nosotros no aceptamos ni toleramos ningún despido en base a que trabajadores de bajos recursos sean los que paguen estas consecuencias. Una de las cosas que nosotros también hemos manifestado anteriormente es que la administración de TESA tuvo intención de hacer despidos masivos para nombrar a miembros del partido de gobierno, entiéndase PRD, para cumplir con una cuota de personal que se debían de nombrar dentro de esta entidad. Como el sindicato se opuso, y en efecto ha habido diferentes acciones que hemos realizado de oposición a esta condición, pues la lucha, la guerra fue declarada por el ingeniero Carlos Mosquera y toda su administración contra el sindicato por una condición y un planteamiento firme en defensa de los trabajadores, en defensa de la condición en la que se debe respetar el profesionalismo, la antigüedad y toda una serie de acciones en defensa de los trabajadores. También para nosotros es importante señalar que una prueba interna de que las cosas no están haciéndose correctamente es que el Departamento de Auditoría Interna prácticamente ha quedado cesante y ha habido manifestaciones de inconformidad de los profesionales de auditoría interna de que no se les permite realizar su trabajo efectivamente y que el ingeniero Carlos Mosquera pretende que las acciones que deben de ser independientes de su administración, que están en el mismo nivel de jerarquía que la de la Junta Directiva, para poder hacer de forma independiente un seguimiento a todas las acciones y gastos y compromisos que obtiene la empresa. Se cuarta esa posibilidad y él ahora, violando inclusive la ley 6 que establece todas estas actividades, le dice al Departamento de Auditoría Interna que solo se harán las auditorías que él como gerente general permita y autorice. O sea, ¿cuál es el miedo de que estos trabajadores hagan sus funciones en forma correcta y adecuada? Nos preguntamos. Pero bueno, esto es un tema que creo que es bueno ponerlo a la luz pública por estas situaciones que se habla de mucha austeridad, pero pasan cada cosa en cada lugar que uno se queda sorprendido.